¿qué nos pasa a los argentinos? Estas situaciones que acabamos de ver no son extraordinarias, suceden todas las semanas, situaciones de violencia, sobre todo en cuestiones de tránsito, con personas comunes que están viajando en el colectivo, en el taxi, en la calle, en el auto. Me pareció oportuno agarrar algunas de estas situaciones, algunas de estas noticias para iniciar una nueva sección que es Revisando Noticias y hablar de algunos temas de la psicología, de la inteligencia emocional o del mindfulness. Quédate hasta el final del video para saber qué sucede en el cerebro cuando pasan estas cosas y cómo podemos resolverlo como individuos y como sociedad. Esto es Mindfulness Psicoterapia y mi nombre es Rodolfo Falcón. La semana pasada sucedieron una serie de incidentes. Un tachero, después de que otro conductor le tocara bocina, bajó del taxi y lo amenazó, le golpeó el vidrio, le dijo de pelear. En otra situación, un taxista también se peleó con otro automovilista, el automovilista bajó, le golpeó el auto, el taxista se fue a pelear, después subió y después de que subiera su mujer y su hija le dio marcha atrás con el taxi reventándole la trompa al auto del automovilista. En una tercera situación hubo no un pasajero, sino una persona que estaba en la calle que al parecer hubo un colectivero que casi atropella a su hijo y esta persona subió al colectivo y le dio muchos golpes al colectivero dejándolo inconsciente. En las noticias, obviamente los periodistas que dicen, bueno, hace falta educación vial. Claro que sí, hace falta educación cívica, hace falta que eduquemos en valores. Todo eso está muy bien, pero algo que no dicen y que también es de suma importancia es que hace falta educación emocional. Pero ¿qué sucede en el cerebro cuando suceden estas situaciones de violencia? Bueno, resulta que en el cerebro hay una zona que se llama estructura límbica, formada por el hipotálamo, por ciertas partes de la corteza, por la amígdala y por el hipocampo. Esta estructura lo que tiene como función es el desarrollo fisiológico, es decir, por medio de su activación, las emociones alteran la fisiología del organismo para adaptarse a una situación. En este video donde te hablo de inteligencia emocional vas a poder, o en este o en este, no sé en qué lado está, vas a poder ver con un poquito más detalle todo esto. Pero lo que hace importante a esta zona no es solo que facilita la activación emocional, sino que inhibe ciertas respuestas de la corteza frontal. Es decir, esta parte del cerebro inhibe a otra parte del cerebro que es la que se ocupa de las decisiones a largo plazo, el evaluar y razonar pros y contras de una situación. Es decir, partes del cerebro que están vinculadas con decisiones más elaboradas. Esta zona emocional, al activarse, hace que el cuerpo, la fisiología del cuerpo, active una respuesta inmediata emocional. Pero un tipo de respuesta de esta estructura es el secuestro de la amígdala o rapto de la amígdala. En esta situación, la amígdala inhibe completamente a la parte racional y activa una respuesta de lucha o huida totalmente desproporcionada con la situación que la desencadenó. Esto es así porque en el principio de los tiempos era necesario, ya que vivíamos en un ambiente inhóspito, lleno de animales, donde había que o huir o pelear hasta la muerte. Ahora, en esta sociedad, en la cultura actual, esto sigue funcionando de la misma manera, pero ante situaciones que no son realmente de supervivencia. Cuando sucede esto, se inhibe todo comportamiento racional y la persona actúa de una manera muy violenta, muy emocional. Cuando la amígdala secuestra el cerebro, aparte de inhibir las conductas racionales, llenan al cuerpo de cortisol y de adrenalina, dotándolo de fuerza y de vigor. La sangre se va hacia los músculos grandes, el oxígeno también, y entonces el hombre puede ser una máquina asesina. Esto tiene pésimas consecuencias, obviamente. No solo puede esa persona generar un daño irreparable, matar, sino que también puede arruinar su propia vida, ya que vivimos en una cultura social, en una cultura civilizada. Más o menos. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esto? Bueno, la verdad es que esto se da también por una serie de condiciones. No vamos a analizar
en profundidad esto porque nos llevaría horas, pero sí dar 2 o 3 pautas. ¿Cuáles son esas pautas? Bueno, el momento sociohistórico y cultural que estamos viviendo. Argentina es un país que cada tanto vive una crisis económica. Actualmente estamos en una crisis económica, eso genera mucha inseguridad. Hay inseguridad también física, porque hay mucha violencia y hay asaltos, robos y demás. Se han caído los valores, la ética y los códigos culturales y sociales que sostenían a la sociedad. Y todo esto, todo este deterioro institucional, todo este deterioro económico, todo esto de tanta inseguridad social, bueno, todo eso lleva a que las personas estén en un estado de estrés alto. Cuando una persona está en un estado de estrés alto, esto quiere decir que la persona está exigida. Y si está exigida, ya está en un estado que, digamos, lindante con esto de la huida o la lucha. Por lo tanto, pequeñas cuestiones pueden hacer que la persona rápidamente tenga un exabrupto. Es decir, o en otras palabras, podríamos decir que si yo estoy estresado porque tengo quilombos económicos, porque estoy con quilombos familiares, es probable que esto haga que una situación pequeña me altere más de lo que debería. Entonces, la primera condición que necesitamos, y esto lo tomamos como primera condición, que necesitamos mejorar para que esto no suceda en nuestro país, es obviamente mejorar como economía, mejorar como sociedad. Mejorar, es decir, tener un nivel sociocultural y económico más estable. Yo sé que esto es muy difícil, pero esta es una de las condiciones para que esto no suceda. No es tan sencillo, claro. La segunda condición que también va a influir es la educación emocional. ¿La educación emocional qué es? Bueno, no solo es la educación en valores, digamos, civiles, como tener los mismos códigos que los demás, ¿no? No robar, no matar y todo ese tipo de cosas, cuestiones morales y éticas, lógicas, obvias y necesarias, sino también educar emocionalmente, educar en los colegios. Esto es hacer que los niños empiecen a poder identificar en su cuerpo las emociones, que las empiecen a poder etiquetar, que puedan reconocer internamente la emoción y que puedan tener herramientas para lidiar con esa emoción de maneras distintas. No únicamente si tengo una emoción actuar, sino poder aplazar la gratificación, poder aplazar el impulso. En el video de inteligencia emocional también hay hablo de eso, ¿no? De cómo eso se puede hacer. Por ejemplo, introduciendo el mindfulness en los colegios. Ya se hace en algunos colegios, muy poquitos acá en Argentina, pero en España se hace muchísimo, en Estados Unidos también se hace. Se aplica mindfulness y educación emocional en los colegios. Y esto permite que los chicos aprendan a lidiar con sus propias emociones. Como tercer factor es el individual, es el compromiso que cada uno de nosotros tiene. No solo el compromiso de querer generar una mejor sociedad, no solo el compromiso de ayudar a nuestros hijos a que tengan una educación emocional, sino la propia, la implicación propia, es decir, esto de aprender uno a gestionar sus emociones. ¿Cómo hace? Bueno, tranquilamente uno puede ir a un centro, no sé, de meditación, o puede hacer terapia si cree que es una persona impulsiva. O hacer yoga, que también puede ser de mucha utilidad. Lo importante acá es que yo pueda tener un reconocimiento interno hacia mi propio cuerpo, que pueda contar si siento que la emoción me está inundando. Contar va a hacer que yo entre en un plano más lógico, más racional y salga del impulso, que respire conscientemente cuando siento que me está invadiendo esta energía. Estas son algunas técnicas que uno como individuo puede utilizar para inhibir el rapto emocional, para inhibir este rapto de la amígdala. De esta manera yo estaré no solo no actuando impulsivamente, sino también mostrando a mi hijo, mostrando a la sociedad cómo son otras maneras de lidiar con la emoción. Es importante que yo tenga esta implicación para poder mejorar no solo yo, sino a la sociedad en su conjunto. Es importante entender que esto no es un evento aislado, que esto no es algo que le pasa a otro, sino que como sociedad necesitamos mejorar, como grupo necesitamos aprender y educarnos.
Así que si te gustó este video, dale like, compartilo en tu red y suscríbete al canal si no lo hiciste. Espero que te haya sido de utilidad, que lo puedas, si tenés alguna duda me podés escribir, si querés que hable de algo parecido también me podés escribir. Les mando un saludo, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por compartir esto conmigo.